Mis apreciados amigos, Dios les bendiga. Les saludo a todos en el poderoso nombre de Jesús. Quiero compartirles la palabra del Señor y quiero hacerlo allá en Salmo capítulo 95, versos 7 y 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Vamos a hablar hoy de escuchando la voz de Dios, oyendo la voz de Dios. ¿Sabe que este texto hace referencia, hermano, y comienza diciendo que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo? Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba o como en Masá, allá en el desierto. ¿Sabe de que pasó algo con el pueblo de Israel allá en el desierto? Sabe de que ya Dios los había sacado de Egipto, sí, los había liberado, Dios envió plagas y ellos vieron la gloria de Dios, el poder de Dios. Ya ellos habían cruzado el Mar Rojo y se enfrentaron, hermano, a una situación. Ellos tuvieron sed y esto los llevó, hermano, a renegar. Comenzaron, hermano, a formar una rencilla. Por eso dice como en Meriba o como en Masá. Meriba quiere decir rencilla. Amén. Que el pueblo de Dios se rebeló, hermano, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, contra Moisés. Y dijeron que mejor se hubieran quedado en Egipto, que para qué lo trajeron, que para que murieran en el desierto. Y entonces esto, hermano, hizo de que Dios se enojara, mas sin embargo Dios les envía agua de una roca. Pero mire lo que dice el Números capítulo 20, versos 7 y 8, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma vara y reúne la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Mire lo que dice la palabra, que Dios le dijo a Moisés que hablara a la peña y que la peña iba a brotar agua. Pero ¿qué pasa? El versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. ¿Qué le había dicho el Señor? El Señor le dijo que le hablara a la peña. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés golpeó la peña y la tuvo que golpear 2 veces. Amén. Para que brotara agua. Y por eso Dios se enojó, porque el versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Quiere decir de que no, Dios no le iba a permitir de que entraran a la tierra prometida. Amén. Y esta fue la razón, hermano. Muchos se preguntarán, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Fue por eso, hermano. Porque era que Moisés ya había escuchado la voz de Dios. Ya Dios le había hablado a Moisés desde hace mucho tiempo. Ya Moisés conocía la voz de Dios. Amén, pero a él se le olvidó, hermano. Él se dejó de llevar un momento de enojo, un momento, sí, de rabia. Y esto, hermano, hizo de que incluso golpeara la peña. Amén. ¿Sabe de que cuando Dios llama a Moisés, hermano, allá en el desierto, ustedes recuerdan que Dios lo llamó desde la zarza y él escuchó la voz que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es, y Moisés obedeció, hermano. Ya Moisés había visto, hermano, muchas maravillas que Dios había hecho. Pero a Moisés, hermano, en ese momento se lo olvidó. ¿Por qué se lo olvidó? Porque, hermano, se dejó llevar por el momento. Se dejó llevar por la situación. Y así como Moisés, hermano, nos pasa a muchos de nosotros, amén. Porque Dios ha venido hablando desde hace mucho tiempo, amigo que me estás escuchando. Dios te ha venido hablando, amén. Pero tú te has dejado envolver por las cosas del mundo. Tú te has dejado envolver por las distracciones, por los enojos, por los deleites, por los placeres. Y no has prestado atención a la voz de Dios, amén. Miren de que las consecuencias que llevó Moisés fue no de entrar a la tierra prometida, hermano. Y que Dios te guarde, amigo, porque Dios te ha querido llamar, Dios te ha venido llamando, amén, para que tú entres al reino de los cielos, pero no has querido prestar atención. Qué bonito de que hoy esta reflexión, hermano, te haga entender lo importante que es oír la voz de Dios y obedecerla. Dios nos habla en este tiempo, amigo, por la palabra, por la Biblia. Dios nos habla, hermano, a través de la predicación, amén. En las redes sociales Dios nos inquieta para que enviemos el mensaje, para que tú escuches esta voz.
que viene de parte de Dios. Entonces, hermano, aquí queda la reflexión. Ya para terminar, hermano, sabe de que Dios también habló a otra persona. Sabe de que dice, eso está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 4, dice, y cayendo a tierra. Verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que llegara cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas con el aguijón. Y el 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mira la diferencia que hay acá. Saulo era un perseguidor del evangelio, yo lo he enseñado ya muchas veces. Pero dice de que él miró una luz de resplandor del cielo, que dice de que él cayó a tierra y escuchó una voz que le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, Jesús le estaba hablando a Saulo, amén. Y cuando él dice en el versículo 6 que se levantó tembloroso, dice temblando y temeroso, y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él le dijo, vaya a la ciudad, porque allí se te va a decir lo que tengas que hacer. Oiga, ¿sabe que Pablo de ahí en adelante, hermano? Él obedeció a la voz de Dios. Amén. Y por eso Pablo llegó a ser, hermano, uno de los grandes predicadores, un gran apóstol, un hombre que fue usado por Dios, hizo milagros, hizo maravillas por Dios. Amén. Oiga, la Biblia no registra que Pablo haya desobedecido, sino al contrario. Él cuando escuchaba la voz de Dios, hermano, él obedecía a la voz de Dios. Entonces yo creo, hermano, que la reflexión hoy es para que obedezcamos a la voz de Dios. Dios quiere obrar, amigo, en tu vida. Dios te ha venido hablando por mucho tiempo, desde hace muchos años, y tú has sido renuente, tú has sido desobediente, amén. Pero hoy Dios no te está señalando, ni te está juzgando por eso. Dios te está más bien llamando nuevamente, diciéndole que escuches la voz. Amén. ¿Sabe de que por allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oiga, Dios te está diciendo que si tú oyes su voz y abres la puerta, él va a entrar a tu vida. Amén. Amigo que me estás escuchando, Dios quiere entrar a tu vida y Dios te está hablando por un lado y por otro. Donde tú vayas, Dios te va a estar hablando. Amén. No sé si tú te has dado de cuenta, donde quiera que vayas, siempre te vas a encontrar a alguien que te está hablando de Dios, te está hablando del evangelio, te está hablando de la palabra. Eso es Dios llamándote, amigo. Y es tiempo de que obedezcas. Es tiempo de que ya cedas, que abras tu corazón, porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Dios quiere hacer grandes maravillas. Dios quiere salvarte, amigo que me estás escuchando. Pero es tiempo de que hoy que ya obedezcas a la voz de Dios. Que Dios me le bendiga y que la paz del Señor esté en sus corazones.